Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35, que sigue con sus subidas, 0,39%. El índice general termina la sesión en 16.150,1. Algunos valores hoy han pegado un tirón. Es el caso del Santander, que presentaba los datos hasta septiembre, 4,33 arriba. Es el caso de BBVA, 2,27 arriba. O el caso de Endesa, 1,76 arriba. En el lado del rojo, la que peor marcha ha tenido hoy es AENA, caídas de 4,26. Acerinox, 3,14 abajo. Y Ferrovial, 2,98 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece más relevante de la tertulia de análisis económico, la que vamos a mantener aquí como cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia de análisis económico hablaremos del Santander, como no, que gana 10.337 millones, un 11% más hasta septiembre, gracias a reducciones de costes y al impulso de sus negocios en España y en Estados Unidos. Y hablaremos del Producto Interior Bruto español, que creció un 0,6% en el tercer trimestre, esto es 2 décimas menos, por el lastre del sector exterior, porque importamos lo mismo, pero exportamos muy poco. Cuidado, porque el gasto público avanzó un 1,1% entre julio y septiembre, su mayor repunte desde el tercer trimestre de 2024. Dicho esto, les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Antonio? Sí, todo en marcha. Me alegra. Don José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Actuario financiero, presidente de varios fondos cotizados de renta fija. ¿Vamos con el IBEX entonces? Vamos allá. Venga, pues a ver, ¿qué le ha parecido a usted la marcha? Hoy el IBEX batía otro máximo, aupado en los resultados del Santander, la buena marcha del BBVA y que la FED tampoco ha dado disgustos, ¿no? Pues sí, básicamente se han puesto los astros en posición y a nivel, digamos, internacional la FED ayuda con esa rebaja de cuarto de punto de tipos de interés, que siempre recordemos que cuando los tipos de interés bajan es positivo para las bolsas y para la deuda y la renta fija. Y luego a nivel, digamos, nacional, pues tenemos esos campeones nacionales que ahora analizaremos un poco más en detalle, como Santander, que tiene un gran peso en el IBEX, en el índice de las 35 empresas con mayor capitalización bursátil. Santander tiene una capitalización bursátil muy superior a los 100.000 millones, al igual que BBV, que también acaba de superarla, y entonces, pues bueno, todo eso ayuda a consolidar un día más de máximo histórico, incluyendo los dividendos, por supuesto, pero incluso sin incluir los dividendos estamos ya en niveles, pues que no sé, hay que remontarse más de 20 años. Y los que tienen algo más de experiencia, porque yo llevo pues unos 20, 25 años dedicándome a esto, como mi buen amigo Antonio, seguro que pueden rematarlo mejor y decirnos si es el máximo de máximos o casi. Anda. Bueno, lo que hemos visto hoy es una sesión bastante de nuevo, siguiendo de menos a más, con una situación en la que estábamos a mitad de la jornada esperando a ver qué hacía el Banco Central Europeo, que tampoco nos ha sorprendido con ese dato de repetir tipos, y que desde luego sí que nos marca en un objetivo de final de año en el que sigue pesando muchísimo el sector financiero en este IBEX, que sí es el índice más destacado de prácticamente todo el mundo, con una subida por encima del 35% en el año, y en el que también vemos que los grandes pesos vienen del sector financiero. ¿Qué nos puede sorprender? Pues bueno, un poco lo que estamos viendo ya en los resultados, ¿no? Hemos tenido ya prácticamente todos los bancos saliendo con los datos del tercer trimestre, y vemos que en general lo que ha ocurrido es que ha habido un aumento de márgenes en todos ellos, que realmente el sector está muy centrado en su negocio, actividad normal, y por eso sigue destacando, ¿no? O sea, lo que tenían que hacer antes era destacar cosas que no tenían que ver mucho con su actividad central, como son todo lo que era fuera de balance, estilo fondos de inversión, fondos de pensiones, seguros, todo eso, y ahora parece que estamos focalizándonos en que ellos tienen que dar una buena información de su negocio central, ¿no? Porque lo que viene muy a corto plazo es reducción de tipos y reducción del margen, a su vez, de su negocio bancario.
Bueno, vamos a ver los bancos centrales. Tenemos por un lado a la FED, que se encamina a una reducción de un cuartillo de punto, y tenemos al BCE, que parece que va a dejar los tipos en el 2% y que va a reducir, a recortar la posibilidad de que pueda haber más recortes en lo que queda de año. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues está dentro de lo plausible, es decir, en Europa el tipo de interés de referencia o el tipo de interés natural ahora mismo lo tenemos en el 2%, yo creo que es adecuado, creo que sería demasiado agresivo por parte del BCE bajarlos un cuarto de punto, pues porque la inflación, aunque como dicen la palabra, ¿no? el anglicismo es muy sticky, es muy pegajosa, la inflación nunca baja de golpe en economía, a menos que haya una crisis abrupta y una situación de, digamos, de catástrofe económica, pero la inflación tiende a descender poco a poco, de forma progresiva. Entonces no tenemos una inflación como para seguir bajando los tipos de interés que pudieran provocar tensiones inflacionistas, y sí es cierto que al empleo pues le puede ayudar, pero yo creo que con unos tipos, financiándote a un tipo natural del dinero del 2% o para arriba, se puede vivir. Hay otras medidas, no todos son las medidas de tipo monetario, incentivar pues a las empresas rebajando las cotizaciones, haciendo más competitivo el mercado de trabajo, y luego al otro lado del Atlántico el mandato es dual, no como en Europa, que solamente nos fijamos en el BCE, solamente se fija en la inflación, sino que también tiene en cuenta el empleo. Y en ese sentido, como en Estados Unidos ha empezado a destruirse empleo, y sobre todo muy de golpe, porque determinadas compañías muy potentes, Amazon y algunas otras, pues han dado recortes de personal pues altísimo, hablamos de miles de personas que van a despedir como consecuencia de algo disruptivo como la inteligencia artificial, y entonces digamos que se está escorando más la FED hacia proteger el mercado de trabajo, y se entiende que cuando los tipos de interés bajan, pues eso hace que sea más fácil financiarlo todo y que haya más ánimo inversor y se combate la destrucción de empleo. El problema de la inflación ahora mismo no lo tienen como una amenaza tanto latente como pudiera ser la destrucción de empleo. A mí me da la sensación, y es simplemente un feeling de mercado, que ahora mismo en Europa las aguas están calmas, y en Estados Unidos todavía tienen recorrido, es decir, se están moviendo desde una zona en la que chutaban mucho hacia una nueva zona, un nuevo escenario de tipos de interés, y todavía no han llegado ahí. Una o dos bajadas es lo previsible. Antonio Banda. Bueno, el Banco Central en la conferencia de prensa ha dejado muy claro una cosa, ¿no? Que es que al final realmente la situación europea viene de la mano de control de la inflación, y aunque no está dentro del mandato del Banco Central Europeo, lo que está claro es que al Banco Central Europeo le preocupa ante todo Alemania, ¿no? Y qué puede pasar con el crecimiento alemán, qué puede pasar con cómo está yendo la economía alemana y cómo puede afectar eso al resto de Europa. Entonces, si vemos algún tipo de movimiento, que yo creo que en cualquier caso sería de bajada de tipos, va a depender mucho de lo que venga de los datos alemanes, y los datos alemanes son catastróficos. O sea, la situación de Alemania es una situación que no ayuda al entorno político, no ayuda a la capacidad de ayudar a las empresas. Tenemos un entorno que los alemanes ni siquiera se lo están creyendo, ¿no? Porque es una realidad que tienen ahí y que está desconfigurando la idea que tienes de la propia Alemania. Ya veremos cómo se ataca eso y cómo, si es necesario bajar tipos porque Alemania empieza a entrar aún más en caída, pues veremos bajada de tipos. El otro lado ni siquiera cuento con él, pase con la inflación, ¿no? Bueno, estamos ya en la macro de España, hay que hablar del Producto Interior Bruto, porque en el tercer trimestre creció un 0,6%, 2 décimas menos de lo que estaba previsto, porque no somos capaces de levantar la exportación. El gasto público ha avanzado un 1,1% entre julio y septiembre, y ese es el mayor repunte desde el tercer trimestre del año 2024. El motor económico ahora mismo en España, ya que pasó la temporada de turismo, ¿no? La temporada estival, es el gasto público. Entonces tenemos una economía que tira de gasto público, unos poderes públicos, valga la redundancia, un gobierno que ha encontrado pues el bálsamo de Fierabras en todo lo que es deuda y regar de dinero, que en algún momento habrá que pagarlo algún día, pero bueno, ese problema ya se lo endosan al que venga. Entonces, el gasto público, llega ya un momento que la ineficiencia en nuestro sistema es tal que por cada
euro que te gastas en gasto público, marginalmente recuperas menos en producción, en Producto Interior Bruto. Marginalmente en economía nos referimos a la última unidad, es decir, si yo inicialmente con un gasto no tengo deuda, pues en el momento que me endeude en 1 euro, pues puedo conseguir aumentar mi PIB en más de 1 euro. ¿Por qué? Pues que al inicio pues eso tiene un efecto palanca que se llama, pero cuando ya has tirado mucho de gasto público y no tienes una productividad y no tienes una competitividad, al final cada gasto que hagas de 1 euro adicional no necesariamente te va a producir más y además es decreciente. El rendimiento marginal en economía pues sabemos que es decreciente y esa es la situación en la que está España. Entonces, bueno, pues ahora mismo pues tenemos una coyuntura pues yo creo que complicada. Vaya. Sí, la contabilidad nacional española lo que refleja es que estamos vendiendo nuestro dato de crecimiento y eso vale venderlo, pero la realidad que tenemos detrás es una figura en la que al final la gasolina la representa el gasto público y el resto de las actividades que forman nuestra contabilidad están muy perjudicadas. Entonces podremos aguantar mucho con la foto, pero va a llegar una vez que se deshaga eso, que intervendrá una situación general que no, tiene poca solución, ¿no? O sea, al final el endeudamiento y el problema gordo aquí viene por un lado por la situación del Estado y por todo el crecimiento de las pensiones, que sigue siendo clave en nuestra situación y no se está tomando ni una medida. O sea, se está pagando pensiones como si no hubiese final, cuando realmente, cuando llegue el final, puede provocar la crisis del sistema, ¿no? Entonces, en ese entorno es muy bonito vender el dato del PIB y no informar de lo que tiene detrás, que parece que claramente está dopado. Bueno, hablemos de nombres propios en la bolsa española. El caso del Santander. Presentaba hoy sus 3 ejercicios de este año. Han ganado 10.337 millones, un aumento del 11%. Aquí sí, aumento claro y positivo, gracias a la reducción de costes y al impulso de los negocios en España y Estados Unidos. Sí, yo creo que el banco ha presentado, o sea, el Banco Santander ha presentado unos datos que el mercado pues tampoco le ha sorprendido, pero sí que parece en la línea de lo que han presentado en sus objetivos para este año. ¿Qué ocurre? Que te está beneficiando muchísimo tu margen de actividad, es decir, tu margen de actividad que va en la parte de intermediación bancaria, que se ha incrementado precisamente porque no porque estés ingresando más, sino porque tus gastos sobre la producción del negocio se han reducido, ¿no? Entonces, ese es el margen, lo que puedes presentar como datos que yo creo que ya con este tercer trimestre y con lo que nos queda de hasta final de año, van a parar mucho su actividad, ¿no? Porque lo que ya creo que lo hemos hablado aquí otra de las últimas semanas es que las grandes entidades financieras españolas ya no están pensando en el 2025, están pensando en qué les viene en el 2026 y cómo pueden ajustar todos sus balances a lo que va a ser un año muy complicado, ¿no? Complicado dentro de que este año vuelves a presentar una foto magnífica en rentabilidad de la acción, en incremento de tus beneficios. Todo va a ser estupendo. Veremos 2026 cómo viene y cómo son capaces de recuperar o mantener esta situación. José Ignacio. Pues bueno, las cifras son apabullantes y bueno, para felicitar, ¿no?, al conjunto de directivos. Santander es un bancazo, es un banco del que nos podemos sentir orgullosos a nivel internacional. Tiene una base de más de 180 millones de clientes en el mundo, 180 millones de cuentas corrientes abiertas a nombre de personas físicas o jurídicas. Ha generado más de 10.000 millones de beneficio, de los cuales pues casi 1.000 millones se los aporta el Reino Unido. La pata fundamental de crecimiento sigue siendo España, pero también hay una parte muy importante en Estados Unidos. Brasil, que era su mercado, digamos, más llamativo, ya ha dado paso a otros que han madurado, como pueda ser la inversión en Estados Unidos o en Polonia. Con lo cual, incluso en Alemania están bien establecidos. Con lo cual yo creo que Santander ahora mismo pues ha conseguido mucho, ha conseguido ser un global player, que se llama, y las cifras están ahí, la cotización pues lo refleja y digamos los desafíos que tiene por delante Santander, pues aparte del plan estratégico de 2026 y 2027, tiene uno a nivel orgánico que yo creo que es lo que le falta para entrar en esa liga de los grandes bancos, del HSBC, del HSBC, de un UBS o de un Morgan Stanley. Santander es un banco multipaís, pero no es una multinacional.
y hay una pequeña diferencia entre ser una empresa multi-country, que estás en muchos países, y ser una multinacional. Es decir, el approach, el enfoque no tiene nada que ver cuando tú eres una empresa multinacional en tu gobernanza, en el uso común que haces de todas esas infraestructuras, sino que ahora pues siguen siendo compartimentos estancos. Entonces, bueno, ha conseguido crecer y ya está establecido mucho. ¿Ahora qué falta? Pues ahora lo que falta es una gobernanza corporativa y un acercamiento hacia el usuario como una multinacional, como McDonald's o como Coca-Cola. Vamos con el BBVA, porque han superado los 100.000 millones de capitalización en bolsa. ¿Cómo va la acción del BBVA después de la OPA frustrada, de la OPA fallida? Manda. Bueno, yo creo que el BBVA está jugando ahora mismo una situación de ese fracaso que está muy claro, pues que no le cueste, ¿no? No le cueste en estructura, en organización y sobre todo en negocio, ¿no? O sea, lo que creo que deben estar pensando es cómo tienen que comunicar al mercado cuál es su nueva situación, ¿no? Entonces yo entiendo que va a ser buscando nuevas actividades. No creo que se vuelvan a meter en otra operación corporativa, pero probablemente sí que hagan separación de distintas áreas y destacando aquellas donde pueden crecer más, ¿no? O sea, siguen teniendo la dependencia de Turquía muy fuerte y eso nos hace que realmente desde el final o desde la no aceptación de la OPA están metidos en una estrategia que la tenemos de los 18 meses anteriores, que es de relaciones públicas. Entonces, pues bueno, eso llega un momento que ya deja de hacer ruido y que tienes que bajarte a ver si realmente la compañía está haciendo lo que tiene que hacer y dónde tienes que hacer cambios para seguir funcionando por separado, ¿no? Y yo creo que ese trabajo es el que tienen que presentar al mercado. José Ignacio. Pues otro campeón nacional, ¿no? Para sentirnos orgullosos. El BBV le ha sentado bien la no OPA, en el sentido de que ha subido un 10% desde aquel día en el que decidieron abortar la operación. Un 10% es mucho. Superar los 100.000 millones de capitalización bursátil es un hito que muy pocos bancos a nivel continental, pues un Barclays, un BNP Paribas, hay muy pocos, que un Unicrédito que están en esa liga de los 100.000 millones de capitalización. Difícilmente hubiera crecido un 10% orgánicamente en esa OPA, en la que parecía que le iba la vida y que si no salía lo de Sabadell, pues BBVA se iba a quedar sin su sitio en el mapa bancario. Lo tiene, está en mercados complementarios a los de Banco Santander, está en Turquía, muy bien establecido. BBV tiene una estructuración a nivel internacional muy complementaria a la que tiene Santander. Entonces, pensando en voz alta y soñando con las empresas, los grandes campeones nacionales, yo estaba pensando ahora mismo, digo, ¿qué sería de una fusión entre Santander y BBVA por capitalización bursátil? Pues nos iríamos en un paisito de 45 millones de habitantes que somos a una capitalización que ya estaría en el top 3 con los grandes bancos, el China Construction Bank y todos esos bancos que tienen unos balances apabullantes y que el más conocido de los así cercanos pues es un Bank of America, que todavía está a distancia de esos grandes, pues estaríamos ahí. Con lo cual, pues bueno, otro campeón nacional. Eso es un sueño, ¿eh? Eso es un sueño. Bueno, vamos con un consejo de publicidad. Metagestión es una de las gestoras independientes más antiguas de España. Nuestro fondo, Metavalor, uno de los más premiados de la bolsa ibérica, logra una rentabilidad anualizada del 8% desde 1991 y del 33% en 2025, acumulando un crecimiento del 1.237%. Metafinanzas se mantiene como fondo líder del sector financiero con un 46% de rentabilidad este año y un incremento del 223% desde 2017. Infórmate en nuestra web o visítanos. Vamos a hablar de Indra. Ángel Escribano ha conseguido lo que parecía imposible, un consejo hecho a medida para que sus planes se puedan ejecutar uno por uno. Compra de sus propias empresas por Indra en diciembre, o sea, dentro de muy poco. Y además de eso, pues avances para comprarle Hispasat a Redella. Así es que va como un tiro la construcción de ese campeón, como decía José Ignacio antes, en defensa. Lo que no conocen es ustedes, por lo menos a través de este programa, Ángel Escribano. Vamos a ponerles una pequeña elucubración que hace Ángel Escribano hablando de ese campeón de defensa. Esto es una gran oportunidad para que nosotros demos ese gran paso
y además seamos nosotros ahora los que capitalicemos parte de estos programas, ¿no? Y por supuesto Indra y muchos o algunos de los que están aquí que participan con nosotros en esos consorcios europeos, estamos en primera línea y preparándonos para los programas europeos, para ser coordinadores de los programas o uno de los grandes players de esos programas. Wanda. La tenemos ahí, ¿no? Indra, desde luego, es una empresa que por valoración en mercado ha tenido un buen recorrido este año, pero como negocio organizativo y corporativo y de gobernanza, pues lo tenemos muy complicado de explicar. Y yo creo que los inversores, eso es una de las primeras cosas que miran. Y la explicación, desde luego, que han dado todavía sigue siendo cero. O sea que, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el split? ¿Qué pasaba con el Indra de hace 2 años, con el Indra actual? ¿Dónde se va a situar? Que está bien que hable de una empresa que claramente en defensa tiene una oportunidad, pero si no lo explicas bien, todo lo que está por encima y la distribución accionarial puede complicar y puede hacer que, yo no sé si la CNMV tendría que entrar en estas cosas, pero sí que es muy complicado que no se deje claro la estructura de la compañía y cómo va a afrontar esa situación. Y más si tenemos las noticias sobre qué cambios se hacen en su Consejo de Administración y cómo se refleja. Bueno, el caso de Indra y concretamente del señor Escribano, de Ángel Escribano, pues de entrada a mí por un lado me alegra que las personas triunfen, como ha triunfado esta persona, Ángel Escribano, porque a mí me causa, en ese aspecto tengo envidia cero. O sea, cuando a alguien le van las cosas bien y hace grandes empresas y tal, me gusta. O sea, siempre me pasó, que me gusta que la gente vaya. Pero, y aquí viene el pero, no me gusta cuando es a base de una ventaja comparativa, en base a que tienes amigos en el gobierno, que te voy a conseguir un programa de financiación a tipo cero, sin garantías. Ahí ya estamos jugando con ventaja y estamos dejando a mucha gente en la estacada. Entonces yo siempre he huido de todos esos negocios que me han propuesto, de podemos conseguir una subvención, tienes unas ayudas de tal. Si en la pata de un negocio o la base de un negocio tienen que ser las ayudas estatales y lo que me enchufan por detrás, pues a mí eso no me parece un negocio, me parece pues eso, ser un oportunista, ¿no? Y en ese sentido, claro, en ese sentido Indra tendría que dar muchas explicaciones que no las ha dado, que ha dado la callada por respuesta. Y bueno, pues yo los veo demasiado lanzados. Escuchábamos las declaraciones que decía para ser un player a nivel internacional. Pues mire usted, o lo dice en castellano y dice un jugador a nivel internacional, o aprende inglés y diga un player. Lo que no podemos decir es un player cuando queremos ir a... Entonces, un detalle... Viene del metal. Hablemos de Endesa, de la eléctrica Endesa. Beneficio neto, 1.711 millones, un 22% más hasta septiembre. Y lo que más me interesa que sepan, que Endesa culpa a Red Eléctrica de provocar un sobrecoste de 17 euros por megavatio hora, desde 63 hasta 80. ¿Por qué? Por las medidas antiapagón, y eso está bien que alguien lo diga con claridad y que sepamos los españoles a qué atenernos. Eso es, o sea, estamos en un momento que todavía nadie nos ha explicado qué pasó en el apagón, más o menos tenemos, no claro, pero sí por dónde van los tiros, y realmente la responsabilidad está cayendo en las eléctricas. O sea, esto que tenemos se está diciendo, las eléctricas han sido las culpables. Las eléctricas no se van a quedar calladas y Endesa no tiene ninguna necesidad de callarse y decir y tragarse la responsabilidad. Ya veremos cómo se vuelve contra el propio gobierno y contra la propia Redella todo lo que están intentando tramar. Sí, ese sapo no se lo quieren tragar y bueno, pues superado ya la fase de que no fueron los rusos, no ha sido un ataque terrorista y todos estos disparates que el gobierno al principio jugaba al despiste, ya es la segunda que sale. La primera, la más valiente, ha sido Iberdrola, que fue el primero que dijo que ellos de responsabilidad nada, y Endesa pues ha ido a rebufo. Sí, sí, y con toda claridad, por lo que hemos visto. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia. Para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.